Ahí estamos. Disculpen el inconveniente, estimados. Ocurre que parece que estamos teniendo problemas técnicos con las cuentas de Zoom del instituto, así que voy a utilizar la mía para poder empezar con la reunión, ¿sí? La grabación se la vamos a compartir de manera normal cuando termine de procesarse tranquilamente, ¿bien? Así que no se preocupen por ello, que yo me voy a encargar de eso. Este, la dinámica de la clase va a seguir siendo la misma, ¿sí? No se preocupen que se va a seguir editando el contenido. Permítanme 2 segunditos para corregir esto. Eh, Vamos, bien. Bueno, ahí está. Nuevamente les pido disculpas por estos inconvenientes técnicos. Bien, vamos a empezar ahora sí con lo que les decía. Nosotros vamos a tener normalmente nuestra cuenta principal de Mercado Pago y vamos a tener en otras dos ventanitas, en donde en las mismas vamos a tener nuestras cuentas, digamos, dos ventanas del Mercado Pago normal. Fíjense que acá yo tengo mercadopago.com.ar y en la otra también. En mi ventana principal, yo tengo lo que es, ahora sí les comparto por el chat, lo que es mi cuentita de Mercado Pago real, digamos, pero en este caso, lo que estoy haciendo es simplemente utilizar mi cuenta real en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero tener que iniciar sesión, es decir, a ustedes seguramente les aparecerá algo que dice iniciar sesión, acá un botoncito, para que ustedes entren en su cuenta principal, porque lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros cuando nosotros intentamos empezar a crear una solución con Mercado Pago, lo primero que tenemos que tener es nuestra cuenta de desarrollador. Prácticamente al igual que hicimos con Meta. Básicamente en esta plataforma Mercado Pago for Developers, simplemente vamos a crear una cuentita que esta vez va a ser de developers. Normalmente esta cuenta está vinculada a la cuenta real de ustedes de Mercado Pago, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer es simplemente, capaz que dice iniciar sesión por ahí o crear cuenta, bueno, lo pueden hacer y les va a aparecer algo parecido a esta pantalla, ¿sí? Fíjense que acá hay un botoncito que dice tus integraciones, que puede ser que en un principio ustedes no lo tengan igual que yo. Es más, probablemente, déjenme ver si tengo por aquí el videito, va a ocurrir que ustedes van a tener tal vez una interfaz diferente. Ah, 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 permítanme. Una interfaz diferente que no va a ser nada fuera del común, sino que más que nada se va a tratar de una interfaz que justamente va a intentar simular lo que veníamos haciendo con Meta. Entonces, aquí probablemente esta parte de acá les diga crear aplicación. Tal vez no le diga tus integraciones todavía. Y si tienen una aplicación ya creada aquí en Mercado Pago, les va a aparecer como tus integraciones, tal vez. ¿Puede ser? No sé si alguien me quiere confirmar. A ver. Opciones. Crear aplicación. Buenísimo. Ustedes si le dan a ese botón de crear aplicación, fíjense que a mí no me aparece directamente porque ya tengo algunas creadas. Pero si ustedes le dan a ese botoncito, como yo le voy a dar acá en este caso, los va a llevar al panel para crear una aplicación, ¿sí? Puede ser que de vez en cuando Meta les pida, perdón, Mercado Pago les pida que verifiquen que esta cuenta les pertenece. Y tienen distintos métodos, que le envíen un SMS, un WhatsApp o que los llamen por teléfono. Eso les va a dar un código. Yo voy a seleccionar que me manden el código por WhatsApp. A cada uno le van a enviar uno diferente normalmente para que confirmen que esa cuenta real es de ustedes. En mi caso, ya me llegó por WhatsApp ese código y lo voy a ingresar simplemente dentro de lo que es la ventanita de Mercado Pago. Así que
Lo que voy a hacer es colocar ese código, 625-396. Uy, no lo escribí. 625-625-396. Ahí está. Y esto lo que va a hacer es llevarnos a la parte de configuración de la aplicación. Y nos va a pedir algunos datos. Nos va a pedir el nombre de la aplicación. Podemos ponerle cualquier nombre para que nosotros identifiquemos nuestra aplicación que estamos por empezar a desarrollar. En este caso le puedo poner, por ejemplo, curso de automatización de los miércoles. Y fíjense que acá les da una preview de cómo se vería en otro formato, ¿no? Una vez que le pongo el nombre, le voy a dar a continuar. Y aquí me dice qué tipo de pagos voy a empezar a integrar. Nosotros lo que vamos a hacer es integrar pagos online más que nada, ¿sí? La idea es poder generar los cupones de pago para que el cliente pueda pagar. Nosotros les vamos a enviar un link de pago y cuando lo hagamos, eh, una vez que se genere el link, el cliente va a poder elegir con qué método de pago quiere abonar. Por ejemplo, si quiere abonar con efectivo, si quiere abonar con tarjeta de crédito, si quiere abonar con débito o con plata de alguna cuenta de Mercado Pago que él mismo tenga. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar la opción esta que dice pagos online y nos dice cómo hicimos nuestra tienda. En este caso, como la vamos a integrar con N8N, lo que vamos a hacer es decir que vamos a integrarla con desarrollo propio, es decir, porque estamos utilizando justamente una plataforma que no es específicamente como Wix o como Shopify, que ya te da opciones predeterminadas, sino que estamos haciendo un flujo que permita generar opciones de pago. Entonces, aquí vamos a seleccionar que es de desarrollo propio. No hace falta que ustedes pongan la URL de la tienda, ¿sí? Esta la vamos a dejar vacía, le damos al botoncito este de continuar y nos daba distintas opciones que nosotros podemos empezar a seleccionar para empezar a configurar. Normalmente nosotros usamos la que se llama Checkout Pro. Checkout Pro básicamente es una interfaz que nos permite desarrollar de manera sencilla con las suficientes herramientas para poder hacer integraciones que sirvan y que cubran las mayores funcionalidades de Mercado Pago. Por otra parte, tenemos Checkout Bricks y Checkout API. Estas dos normalmente son para desarrollos un poquito más elevados, es decir, para poder hacer integraciones un poquito más eh, improvisadas, un poquito más detalladas sobre algunas cuestiones que nosotros queremos configurar. Sin embargo, Checkout Pro ya nos ofrece varias de esas soluciones para poder configurar de manera fácil y que envuelve al mismo tiempo varias características que tiene ya de por sí Mercado Pago. ¿Mm? Así que seleccionamos Checkout Pro y le damos a continuar. Y aquí nos da un pequeño resumen, al igual que Meta, sobre las características que hemos configurado en las ventanas anteriores de nuestra aplicación de Mercado Pago. Así que vamos a saltar el CAPTCHA y vamos a darle a continuar. Una cosa así, ahí está. Tienen que darle el check este, es decir, tienen que habilitar esta opción para autorizar el uso de nuestros datos para aceptar la declaración de privacidad. Una vez que lo marcamos, le damos a confirmar. Y ahí va a estar creando la aplicación. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Ah, todo bien hasta ahora. Buenísimo. Gracias por avisarme. Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a familiarizarnos un poco con lo que es esta integración, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a tener lo que es nuestra parte de credenciales, que estas credenciales nos van a servir justamente para poder empezar a crear los pagos. Es decir, fíjense que me da la clave pública, public key y el access token. Normalmente nosotros vamos a usar este que se llama el access token. El access token sirve para poder empezar a generar pagos. Esos pagos, cuando nosotros los generemos, va a pedirnos en cierto momento ese access token, que eso es lo que nos asegura de que la plata que nos trae, con la que nos paguen los clientes, nos llegue directamente a nuestra cuenta en la que se va a depositar, es decir, nuestra cuenta de Mercado Pago. Fíjense que tenemos dos tipos de credenciales, las que son de prueba y las productivas, ¿sí? Las credenciales productivas son efectivamente las que nos van a permitir empezar a recibir plata real, ¿sí?
Mientras que las credenciales de prueba son solamente para hacer una simulación de eso, con plata que no es real, pero es lo suficientemente fiel a la realidad para poder empezar a configurar nuestro entorno. Van a ver que simplemente el cambio que van a tener que hacer es hacer esta misma configuración, solamente cambiando los access tokens. Bien. Entonces, aquí nos da una pequeña pantalla de bienvenida, nos dice qué deberíamos empezar a hacer. Nosotros directamente vamos a empezar a integrar, ¿sí? Les voy a contar un poquito de qué va el panorama este. A ver, voy a colocar una pantallita acá. Ahí está. Fíjense, nosotros lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Nosotros normalmente, eh, nosotros normalmente vamos a tener que hacer este proceso. Mercado Pago nos da dos cuentas. Nosotros tenemos nuestra cuenta principal, que es donde nosotros, eh, digamos, empezamos a configurar todo esto. Es decir, esta es nuestra cuenta principal, la real que queremos utilizar. Mercado Pago nos da otras dos cuentas. Nos da la cuenta de comprador y la cuenta de vendedor. Estas dos cuentas son cuentas de Mercado Pago, pero que sirven para poder empezar a la configuración antes de pasar a un entorno de producción. Nosotros tendríamos que haber iniciado en nuestra cuenta real de Mercado Pago. ¿Por qué? Porque nosotros, habiendo iniciado sesión en esta, vamos a poder empezar a obtener estas otras dos cuentas de acá, que son cuentas de Mercado Pago normales. Simplemente que la diferencia es que estas van a tener plata que no es real, mientras que esta sí va a tener plata que es real. Entonces, para poder obtener esas dos cuentas, tenemos que haber iniciado sesión con nuestra cuenta real, básicamente. Y nosotros nos vamos a manejar entre estas dos cuentas de acá, la cuenta de vendedor y la cuenta de comprador. Bien, estas son de prueba, es decir, de testeo. Y esta va a ser la cuenta real. Nosotros vamos a hacer la configuración con, para N8N utilizando nuestra cuentita de vendedor. Es decir, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra cuenta de vendedor, esta de acá, para poder empezar a configurar. Bien, es decir, estamos por hacer una integración particularmente con la cuenta de vendedor de prueba. Cuando nosotros terminemos de configurar esto y probemos que ya funciona totalmente toda nuestra automatización, nosotros vamos a hacer el pasaje, es decir, vamos a hacer la configuración que haremos de la cuenta de vendedor de prueba en la cuenta de vendedor real. Entonces, eso es lo que va a permitirnos es que de esa manera ustedes empiecen a recibir plata real. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Puede ser que los marea un poco porque es medio abstracto de ver, ¿no? Pero quiero saber si se va entendiendo. Profe, si lo puede volver a explicar, pues justo me conecté, está un poquito demorado. También me costó conectarme. Sí, básicamente nosotros estamos usando Mercado Pago, ¿sí? Para poder empezar a recibir pagos que se realicen de manera online. Entonces, iniciamos sesión aquí en Mercado Pago for Developers para poder empezar a recibir los pagos. Y estaba explicando justamente el hecho de que nosotros a partir de esta cuenta que hemos creado ya aquí la aplicación, nosotros lo que vamos a tener que hacer es, dentro de esta cuenta que sería nuestra cuenta real, vamos a crear las cuentas de vendedor, de comprador y vendedor, que estas justamente son de prueba. Entonces, a partir de eso, nosotros estas cuentas de prueba las vamos a configurar para simular el entorno real. Y una vez que esto esté funcionando, recién ahí la misma configuración que haremos en la cuenta de vendedor, lo vamos a hacer, pero para la cuenta esta de la cuenta real, digamos. Bien. ¿Me entendieron hasta ahí, estimados? Bien. Les explico esto más que nada para que sepan cuál sería el caminito que vamos a hacer. Porque como son varias cuentas separadas, van a ver que puede ser que sea medio,
medio, ¿cómo se dice? Medio complicado, ¿me entienden? No medio complicado, sino que puede ser que los maree. Entonces, simplemente lo que haremos es usar esta cuenta solamente para crear estas dos. Bien, fíjense. Aquí en Mercado Pago vamos a dirigirnos a esta sección que se llama credencial, cuentas de prueba. Fíjense que aquí en este panel lateral aparecen distintas opciones. Vamos a dirigirnos acá donde dice cuentas de prueba. En las cuentas de prueba, fíjense que yo tengo algunas cuentas ya creadas, ¿vieron? Tengo algunas cuentas ya creadas. Pero nosotros realmente lo que vamos a hacer es crear las nuevas, es decir, ustedes deberían crear sus propias cuentas de prueba. Estas cuentas de prueba las pueden crear con este botoncito que dice crear cuenta de prueba acá. Si ustedes le dan clic, ustedes deberán seleccionar el país, normalmente Argentina, ponerle un nombre de identificación a tal cuenta y seleccionar qué tipo de cuenta va a ser. Tenemos la cuenta de comprador y la cuenta de vendedor, ¿sí? Y después aparece una tercera de Marketplace que no es necesario utilizarla en este momento. Y esta parte es la del dinero disponible. Ustedes creo que pueden poner hasta 50.000 pesos dentro de esa cuenta. Obviamente eso no es plata real, es solamente plata simulada que va a tener esa cuenta de Mercado Pago. Entonces, ustedes rellenan información de la cuenta, nombre de la cuenta, si va a ser el tipo comprador o vendedor, y le ponen un determinado monto. Yo recomiendo que coloquen un monto inferior para la cuenta de comprador, a diferencia de la cuenta de vendedor. Es decir, por ejemplo, que la de vendedor tenga 50.000 pesos y la de comprador tenga, por ejemplo, 20.000 pesos. Eso más que nada para que ustedes no se mareen cuando ahora intercambiemos entre cuentas. Entonces ustedes tienen que crear las dos cuentas, tanto la de comprador y la de vendedor. ¿Mm? Fíjense que yo acá tengo dos. Tengo más, de hecho. Ustedes pueden tener hasta 15 cuentas de prueba y después de eso no pueden borrarlas ni, digamos, sí, borrarlas más que nada. Sin embargo, las pueden volver a reutilizar en cualquier momento. Es más, las pueden editar incluso para poder ir a agregarle más plata o no. ¿Mm? Entonces, este es un límite de hasta 15 cuentas de prueba que pueden crear y cuando ustedes la crean, van a tener este panorama. Van a tener el nombre de la cuenta y los datos para ingresar en ella. ¿Sí? ¿Hay una consulta hasta acá? Solo consulto para Ingresa, darles un poquito de tiempo. se ingresa independientemente en cada cuenta, o sea, no pueden estar comprador y vendedor al mismo tiempo. Eso es lo que no termino de entender. Sí, vas a usar la cuenta. Es decir, nosotros vamos a tener la cuenta de vendedor y comprador, y es por eso que yo tengo dos instancias de mercado pago normal, porque yo voy a iniciar sesión en estas dos distintas ventanas con las dos distintas cuentas, ¿sí? Esto básicamente simularía que esta es la cuenta de vendedor, la de nosotros que recibe plata, y la de comprador va a ser justamente el que va a pagar para que nosotros recibamos esa plata. Es decir, estamos viendo, digamos, el tablero de ajedrez desde encima. ¿M? Entonces, estamos haciendo Ok, esta ok. configuración más que Entiendo, nada. gracias. Bien, estamos haciendo esta configuración más que nada para verlo desde arriba, más, ¿sí? Los de Marketplace no tienen mucho que ver con los productos. ¿Eh? Es más que nada una formalidad para hacer las cartas transaccionales, que eso no es, digamos, es nuevo, pero no es nada, digamos, especial, digamos, que tenga una funcionalidad del tipo especial, más que nada. ¿Sí? Nosotros nos vamos a mover entre lo que es la cuenta de vendedor y comprador solamente. Entonces, una vez que creamos las dos cuentas estas, fíjense que nos dan estos datos. Nos dan user ID, usuario, contraseña y código de verificación, ¿no? Y aquí también nos dan usuario, contraseña y código de verificación.
Entonces, fíjense qué voy a hacer. En este navegador, que se llama Brave, voy a abrir Mercado Pago normal, es decir, mercadopago.com.ar. El monto puede variar. Entonces, en este mercadopago.com.ar, en este navegador que es Brave, lo que voy a hacer es iniciar sesión como si fuera una cuenta normal de Mercado Pago. Y me va a pedir primero DNI, email o teléfono. Aquí en este apartado irá el nombre de usuario, que fíjense que lo tengo acá. Bien, había dicho yo que la de Brave la voy a utilizar para ser la cuenta de vendedor, si no me equivoco. Entonces, copio la credencial esta, usuario, y la pego en ese lugar correspondiente. Le doy a continuar y me va a pedir una contraseña. Vamos a seleccionar esto, contraseña, y vamos a buscar la contraseña de esa cuenta, que fíjense que aparece al lado del nombre de usuario. La copio y la pego. Y le doy a confirmar. Y fíjense que acá ya me abre mi cuenta de vendedor. Fíjense que yo de tantas pruebas, bueno, tengo este monto para poder identificar mi cuenta de vendedor. Ahora lo que voy a hacer es iniciar sesión en la cuenta de comprador. Para eso tengo mi otro navegador, que es otra pantallita de Chrome, que voy a darle a iniciar sesión y voy a hacer el mismo proceso anterior. Voy a buscar el usuario de la cuenta de comprador, usuario, ahí está, y voy a colocar la contraseña, que sería esta de acá. Le doy a confirmar y ahora iniciará sesión. Hay ciertas ocasiones, como esto simula ser una cuenta real, fíjense que puede ser que les pida un código de verificación, tal vez. Fíjense que acá al ladito aparece el código de verificación por si algún momento se los piden. ¿Mm? Más que nada, las primeras veces puede ser que se los piden. Más adelante no. Bien. Con esto, fíjense que tengo ahora mis dos navegadores, en donde la que tiene mayor cantidad de dinero va a ser mi cuenta de vendedor y la que tiene menor cantidad de dinero va a ser mi cuenta de comprador. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Una cosita les digo, yo solamente abrí mi cuenta real de Mercado Pago para poder tener estas dos cuentas de prueba, ¿sí? Para poder obtener las credenciales y mostrarles para qué hacemos con ellas. Si quieren, pueden cerrar esta ventana de la cuenta real de Mercado Pago porque no la vamos a utilizar de momento, para que ustedes no se confundan a la hora de cambiar entre ventanas para poder configurar, ¿no? Mientras tanto, voy a ir abriendo N8N, mientras ustedes siguen configurando, me imagino.
Ok, bien, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya tenemos abiertas nuestras cuentas de prueba, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. No necesariamente tiene que estar las dos abiertas al mismo tiempo, podrían cerrar una y abrir la otra, pero van a fijarse que esto es mucho más cómodo para trabajar a la larga. Vamos a empezar a configurar entonces nuestra cuenta de vendedor. La cuenta de vendedor, como les digo, sería un equivalente a nuestra cuenta real, es decir, la misma configuración que hacemos acá en la cuenta de vendedor sería la que harían ustedes en su cuenta real. Y la cuenta de comprador, bueno, obviamente esa no hay que configurarla porque esa sería la del cliente final, es decir, la del consumidor final. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Dentro de nuestra cuenta de vendedor, fíjense que esto es nuestra cuenta de vendedor, vamos a acceder a Mercado Pago for Developers, es decir, lo mismo que ya habíamos hecho. Esta vez fíjense que estoy usando mi cuenta de vendedor de prueba, que fíjense que aquí arribita me dice el mensaje, estás utilizando una cuenta de prueba. Bien, ¿esto por qué? Porque estamos por hacer la configuración que sería la misma que haríamos en la cuenta de vendedor real para empezar a recibir dinero. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. El mismo proceso, crear una cuenta de Mercados Pago for Developers, ¿sí? Y van a tener que crear una aplicación dentro de esta cuenta de vendedor. Aquí tengo algunas ya creadas. Aquí seguramente les aparecería tal vez crear aplicación o algo parecido también. Y fíjense que ya tengo unas cuantas, ¿no? Debería empezar a borrar algunas incluso. Lo que voy a hacer es crear una nueva, crear aplicación. Voy a empezar a decir nombre de la aplicación, que se llame, por ejemplo, N8N de los miércoles. Pagos, ahí está. Le doy a continuar. Pagos online con desarrollo propio. Continuar. Checkout Pro. Continuar. Autorizo. Paso el captcha y le doy a confirmar. Y ahí va a empezar a crear la aplicación. Y tenemos una interfaz similar a la que habíamos visto en su momento. Pero hay un detallito. Fíjense que acá, en el apartado que dice pruebas, me aparecen desmarcadas, es decir, me aparecen como marcas de agua las opciones estas que eran justamente de las cuentas de prueba y las credenciales de prueba. Eso porque esto es una cuenta de vendedor simulada, es decir, como es una cuenta de vendedor cuando la configuramos, esto ya tiene características de cuenta de vendedor. Por lo tanto, esto sería igual a hacerlo en una cuenta real prácticamente. Bien, aquí vamos a tener que hacer dos cositas. Primero, vamos a venirnos acá, en este panel lateral, al apartado que dice notificaciones y seleccionaremos la opción de webhooks, ya que nosotros para recibir notificaciones de pago vamos a tener que emplearlos mediante webhooks. Y fíjense que aquí dice que vamos a recibirlas mediante el método HTTP POST. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de N8N, yo siempre recomiendo que hagan una carpetita, si es que pueden, para que los flujos les queden ordenados, porque vamos a hacer dos flujos distintos. Vamos a hacer nuestro primer flujo, que este va a ser el que recibe los pagos, es decir, va a recibir notificaciones de pagos. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, recibir pagos de clientes. Ahí está. Y vamos a, como primer nodo, vamos a agregar un nodo de webhook, ¿sí? Un webhook call, ahí está. Y fíjense que aquí lo que vamos a tener que configurar es el método. Aquí nos da las URL. Vamos a tener que configurar el método que venga desde HTTP. Fíjense que aparece como predeterminado como get. Vamos a tener que seleccionar post, que aquí en la lista esta, fíjense que sí aparece. Y este enlace de acá, estos dos enlaces nos van a servir para empezar a configurar los webhooks. Bien, una cosa interesante de eso es lo siguiente. Acá yo tengo lo que se llama el path. El path sería básicamente en cuál parte
de todo nuestro sistema, va a llegar esa notificación. Esto, fíjense que es un número, no un número, sino una cadena de caracteres aleatoria, ¿no? Más que nada para que no se repitan URLs del webhook. Nosotros podríamos cambiarlo para que sea un poquito más fácil de identificar. Por ejemplo, en vez del path este, lo borramos y le pongo pagos. Ahí está. Y fíjense que ya se me acorta bastante lo que es esta URL. Simplemente lo que voy a hacer es la URL de test, la voy a copiar dándole clic encima y me la voy a llevar a mi cuenta de vendedor de prueba. Y en la parte de webhooks voy a justamente darle clic acá en configurar notificaciones. Y nos va a pedir justamente esa URL que obtendríamos del webhook de N8N. Vamos a colocarla tanto en el modo de prueba como en esta pestaña que dice modo productivo. ¿Sí? Más que nada esto de los modos, cuando nosotros empezamos ya a poner en producción, la única diferencia es que, fíjense que acá dice en la URL, webhook-test, antes de la parte final de la URL. La diferencia con la URL de producción es que se le quita esta parte que dice test y el guión que la acompaña, y queda solamente la palabrita webhook, ¿no? Esa es la única diferencia entre la URL de prueba y la de producción. En este caso voy a poner las de... uy, se me abrió todo esto. Voy a poner las de... La de prueba de N8N la voy a poner en ambos apartados, URL de prueba y URL de producción. Eso más que nada porque vamos a seguir haciendo bastantes pruebas con las notificaciones hasta dejar esto que esté funcionando bien. Entonces, fíjense, aquí nos dice qué tipo de eventos vamos a empezar a integrar. En este caso vamos a seleccionar simplemente esta que se llama pagos. Bien, ahí vamos a seleccionar pagos. Y cuando ya hemos hecho eso, esos dos procedimientos, simplemente vamos a darle a el botón de configurar que aparece abajito, que está en azul, guardar configuración. Nos dice si queremos guardar esta configuración, le damos a guardar y ya se habrán guardado los cambios. Fíjense que si esto funciona, en N8N, si dejamos este nodo andando, es decir, esto lo activamos, esto va a empezar a escuchar. Y nosotros podemos aquí en Mercado Pago simular una notificación de prueba para ver si realmente nos están llegando los webhooks. Le damos al botoncito este que dice simular notificación, tipo de evento, pagos, le damos en enviar prueba y acá dice que sí se envió correctamente. Y aquí efectivamente me llegó información desde ese webhook. Si yo esto no lo hubiera dejado activado y hubiera hecho la prueba de igual manera, fíjense que esto me daría un error. Dice que falló porque no entregó el mensaje, justamente porque yo no dejé activado esto. ¿Mm? Entonces, tengan eso en cuenta, déjenlo activado al webhook de N8N, manualmente, ¿no? Por el momento, para poder hacer estas pruebitas para ver si están llegando los mensajes también. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mm. Bien.
Ok, bueno, este es nuestro primer paso para poder empezar a recibir pagos, es decir, con esto ya empezamos a recibir notificaciones. Por las dudas le voy a cambiar el nombre al nodo. Ahí está. Y a partir de esto nosotros vamos a poder empezar a recibir pagos. Bien, este sería nuestro primer escenario. Lo vamos a seguir trabajando más adelante. Simplemente lo voy a dejar ahí configurado para que lo podamos seguir tocando más tarde. Bien, porque esto no es todo el flujo, esto solamente es una parte. La parte, digamos, la más entretenida ahora sí, es que vamos a empezar a generar los cupones de pago. Bien. Entonces vamos a empezar a hacer los cupones de pago para que cuando el cliente pague, nos llegue aquí directamente la notificación a este flujo de trabajo de acá. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a dirigirme a la raíz de mi carpeta, digamos, y voy a crear otro flujo de trabajo, que lo voy a llamar, por ejemplo, generador de cupones. Ahí está. En este, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner un nodo trigger, es decir, un trigger manual, por el momento, ya que estamos por hacer algunas pruebas. Después, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros cuando generamos el pago, tenemos que hacer que ese pago pertenezca a un cliente en particular. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es trabajar con una base de datos para saber qué cupón de pago justamente le pertenece a un cliente en particular. Entonces, si nosotros tenemos que utilizar una base de datos, ¿dónde creen que la vamos a tener que crear? En Supabase. En Supabase, exactamente. Usamos Supabase. Exactamente, bien, como me dicen ustedes, vamos a usarla en Supabase. Bien, y vamos a crear una arquitectura que nos permita que eso sea escalable a futuro. Entonces, lo que voy a hacer es dirigirme a Supabase y voy a crear un nuevo proyectito. Mm, mm, mm. A ver, permítame que voy a ir borrando algunos proyectos mientras tanto.
A la base de datos la pueden llamar de la manera que quieran. Yo le puedo poner, por ejemplo, Mercado Pago, miércoles para identificarla, la contraseña, importante, y crear proyecto nuevo. Y vamos a empezar a crear las tablas para este proyecto. Bien, para crear las tablas veníamos aquí a la barra lateral, en la parte izquierda de la pantalla, y usábamos el Table Editor. Y aquí empezaremos a crear nuestras tablas. La arquitectura que propongo sería la siguiente. La arquitectura que propongo sería la siguiente. Uy, ah, ah, ah. Voy a quitar esto. Nosotros vamos a tener inicialmente dos entidades. El pago propiamente dicho, que este lo va a realizar el cliente. Y vamos a tener lo que es nuestra tabla de transacciones. ¿Por qué? Porque una transacción va a pertenecer en algún momento a una persona, es decir, a un cliente. Bien, este cliente, nosotros cuando le generemos un pago, lo que va a pasar es que vamos a generarle una transacción acá y esa transacción va a tener correspondientemente su pago. ¿Por qué? Porque en las transacciones normalmente, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasaría si llega a, por ejemplo, no sé, el cliente quiere pagar algo, pero lo que va a pasar es que, por ejemplo, ¿no? Le falla el método de pago. Lo que va a ocurrir es que en cierto momento, capaz que nosotros sigamos teniendo activa la transacción. Es decir, esta transacción sería prácticamente nuestro link de pago. Mientras que el pago va a ser ese proceso que va a hacer el cliente, no nosotros, de poder acreditar ese dinero dentro de nuestra cuenta de Mercado Pago. Entonces, cuando nosotros le enviamos este link al cliente, el cliente va a intentar realizar el pago propiamente dicho. Y este pago puede tener distintos estados. Por ejemplo, que el pago se esté procesando, que el pago haya fallado o que ya se haya acreditado. Entonces, esos distintos estados los puede tener el pago. La transacción, por otra parte, tiene otros estados, que sería, por ejemplo, una transacción que se ha creado, una que esté abierta o una transacción que esté cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pago se acredita, recién ahí la transacción se cierra, es decir, cambia de estado y empieza a estar cerrada. Mientras que el pago, como ya se acreditó, entonces simplemente queda como acreditado. Y eso provoca que se cierre esa transacción. Una transacción puede tener múltiples pagos, es decir, podríamos hacer que el cliente puede tener múltiples intentos de pago y cada uno puede provocar que justamente se cierre o no la transacción. Por ejemplo, si la plata no se acreditó en nuestra cuenta porque falló el pago, podríamos crear otra instancia de pago para que el cliente con el mismo link, que justamente es la transacción, pueda volver a pagar. No sé, con algún otro método. Capaz que no tenía plata en su tarjeta de crédito y utiliza otra y capaz que ahí recién se impacta el pago. Y recién ahí, cuando impacte el pago, cerraríamos nosotros la transferencia. ¿Se entiende esa lógica? Sí, No sé si hay dudas, quejas, se aceptan también sugerencias. Esta arquitectura que ven acá es una arquitectura bastante simple que se suele utilizar con los sistemas de pago. Normalmente Mercado Pago, ¿qué es lo que hace? Mercado Pago hace una gran parte del proceso, es decir,
Ya el propio se encarga de que si realmente te llegó la plata o no, es decir, se encarga de muchas cosas ya Mercado Pago y nos facilita bastante el trabajo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Más allá de que todo esto queda registro en la base de datos de Mercado Pago, si nosotros no tenemos lo que es un registro propio con nuestra propia base de datos, estos pasos de acá no los vamos a poder controlar. Y lo que va a terminar pasando es que va a venir el cliente, va a decir, che, ya te pagué. Pero como no guardamos el dato, no vamos a tener información de eso. Y va a ser mucho más difícil intentar buscarlo en las bases de datos de Mercado Pago. Entonces, para eso directamente, lo que hacemos es venir, le decimos a la persona, nos dice, quiero pagar esto, bueno, te generamos un link de Mercado Pago, creamos la transferencia, cuando se crea la transferencia, cuando se crea esta transferencia, le creamos una instancia de pago, que va a estar abierta, es decir, está pendiente. Si esa instancia de pago llega a fallar por alguna razón, bueno, se cierra, se dice que bueno, el pago ese ha fallado y podemos crear otro. Pero la transacción, que sería justamente eh, ese movimiento que queremos hacer entre nosotros y el cliente, nosotros lo vamos a tener todavía activo, ¿sí? O puede ser que lo podamos cerrar también, es una posibilidad. Pero mientras esté abierta la transacción, va a estar todavía vigente ese link de pago. Podríamos ser un poco más absolutistas y decir, bueno, no voy a dejar que el cliente pague con ese mismo link de pago. Si quiere pagar de nuevo, que me pida otro link y listo, ¿no? Es decir, eso ya es esa cuestión a criterio de cada uno que ustedes quieran armarlo. Sin embargo, vamos a usar esta misma arquitectura, al fin y al cabo. Entonces, una vez con esta arquitectura hecha, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear esas tablitas, más que nada. Vamos a crear la primera, create new table, le ponemos un nombre, transacción, por ejemplo, y le vamos a ir colocando campos. Pero ojo, nosotros no podemos empezar a colocar campos porque ni siquiera sabemos qué es lo que está haciendo justamente o qué datos nos llegan de esa transacción. Entonces, antes de hacer la tablita, vamos a tener que investigar qué es lo que podemos hacer con Mercado Pago, cómo se crea un cupón de pago. Por eso es que creamos este segundo escenario que es el generador de cupones, porque acá vamos a tener que generar el cupón de pago. Normalmente no existen nodos de Mercado Pago, tanto en N8N como en Make. No sé en otras plataformas, normalmente no, pero puede ser que en el futuro estén. Pero como no existen nodos específicos de Mercado Pago, vamos a tener que hacer estas solicitudes mediante el protocolo HTTP. Entonces, normalmente lo que hacemos es venir a la documentación, Mercado Pago, API Docs, documentación, referencia a la API. Y aquí básicamente nos explican qué es todo lo que puede hacer Mercado Pago. ¿Mm? Cuando nosotros queremos crear pagos, links de pago específicamente, nosotros normalmente lo que hacemos es crear preferencias, ¿sí? Mercado Pago por lo general suele ponerle nombres raros a las cosas, pero nosotros cuando hablamos de crear ese link de pago, hablamos de crear una preferencia, ¿sí? La preferencia básicamente se basa en eso. Vamos a crear un link de pago que el cliente lo va a poder pagar con distintos métodos de pago. ¿Mm? Y aquí en la documentación esta, que se las voy a pasar de paso, fíjense que tengo una listita con las cosas que se pueden hacer con las preferencias. Les voy a pasar el link. Y a nosotros lo que nos interesa es ver la parte que dice crear preferencias, que dice que es una solicitud post. Así que, como es una solicitud post, vamos a tener que en N8N venir y vamos a agregar un nodo HTTP que sea del método post. Ahí está, HTTP request. Ah, ah, ah. HTTP request. El método, Mercado Pago nos dice que es un método post, así que colocamos post
Y la URL sería esta primera de acá, que aparece justo al lado del loguito que dice post. Básicamente nos dice que tenemos que hacer una solicitud HTTP hacia esta URL de acá. Y aquí nos dice los parámetros, ¿sí? Que nosotros debemos construir en el JSON. Fíjense que aquí nos da un pequeño ejemplito. Yo voy a hacer un ejemplo algo muy resumido de esto. Fíjense que tienen, digamos, parámetros opcionales y otros obligatorios, pero lo que vamos a hacer es una request bastante simple. Si nosotros nos podemos saber un poquito la estructura de este JSON, fíjense que nos dice lo siguiente. Bueno, CURL es para hacer peticiones desde una terminal, es decir, desde una consola de comandos. Aquí lo que nos importa a nosotros es esta parte que es justamente todo esto que es el JSON entero. Bien, entonces vamos a ir escribiendo, pero vamos a analizarlo antes. Items se refiere a los productos que nosotros vamos a ir colocando, es decir, por ejemplo, el cliente nos compra dos productos distintos que tienen dos precios distintos. Bueno, aquí nosotros, fíjense que es un tipo de dato array, ¿bien? Y dentro de este array, que será una lista, hay un objeto. O sea, nos dice que cada producto que nosotros agreguemos a esa lista va a ser un objeto. ¿Por qué es un objeto? Porque cada producto tiene sus propias características. Es decir, tiene un ID, tiene un título, tiene una descripción. Si queremos podemos poner una imagen, una categoría, ¿no? Una cantidad, la moneda y el precio unitario. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vamos poniendo productos, normalmente nosotros ponemos nombre, descripción opcionalmente, ID también opcionalmente, cantidad, moneda y precio unitario. ¿Por qué? La cantidad, Mercado Pago lo que hace es cuando crea el link de pago, según la cantidad de productos, va viendo esta lista. Es decir, dice, bueno, queremos hacer el cliente va a comprar dos productos y cada uno tiene un precio unitario de 10 pesos. Entonces, lo que hace por detrás Mercado Pago es hacer la cuenta, es decir, 2 por 10 igual a 20. Entonces dice, bueno, el total que va a tener que pagar van a ser 20 pesos. Lo mismo sucedería si tuviéramos más productos. Haría la cuenta y haría la suma total de los productos que nosotros vamos poniendo al final. Después tenemos otras configuraciones que son opcionales. Por ejemplo, información de quién va a pagar eso. Su DNI, su nombre, correo electrónico, teléfono. Todo esto es opcional al fin y al cabo. Su dirección. Y hay una cosa muy interesante de lo que son los payments. Y lo que ocurre es que van las preferencias. Pasa que las preferencias nos permiten poder decidir de qué manera queremos que abone el cliente. Por ejemplo, fíjense que acá hay un atributo que se llama Payment Methods, que dice básicamente cuáles métodos de pago queremos excluir y cuáles vamos a incluir. Por ejemplo, queremos que el cliente no pague con una tarjeta de crédito Mastercard, sino que sea con una tarjeta de crédito Visa. Bueno, eso se puede configurar acá. No sé, podemos también decir, bueno, no quiero que pague con una tarjeta de débito, sino que pague con una tarjeta de crédito. Bueno, se puede hacer también. Y podemos poner un método de pago por defecto, que aquí dice, por ejemplo, esto, que va a ser una tarjeta American Express, ¿no? Por ejemplo. Después, esto es interesante. Esto de las Vax URLs sería hacia dónde se lleva el cliente cuando termina de pagar. Es decir, hacia dónde nosotros lo llevaríamos o lo redirigiríamos cuando el cliente termina de pagar. Por ejemplo, si el pago se completa correctamente, como dice acá, caso SACES, lo que va a pasar es que lo vamos a llevar a una landing page que tengamos nosotros que diga gracias por tu compra, etcétera, etcétera. Si el pago está pendiente, bueno, lo llevaremos a una página web, a nuestra landing page, que diría tu pago está pendiente todavía, te avisaremos cuando se haya acreditado, por ejemplo. Y podemos también enviarlo a una página particular si nosotros vemos que el pago ha fallado, ¿no? De esto ya se encarga Mercado Pago para dirigirlo
a su determinada URL. ¿Sí? Es decir, nosotros no definimos eso, sino que Mercado Pago ve ya el mismo si el pago se ha hecho, si está pendiente o si ha fallado totalmente. Después acá tenemos otros campos que son opcionales. De los más importantes de estos, fíjense que están este que se llama External Reference. Este External Reference lo vamos a utilizar porque ese es el que nos va a permitir hacer el enlace con los registros que nosotros tengamos de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque en la base de datos nosotros vamos a tener justamente que crear un registro de transacción y ese se lo vamos a enlazar con este External Reference para poder saber efectivamente a qué pago nos estamos refiriendo. O sea, básicamente estamos diciendo si este pago está realizado o no. Cómo enlazarlo con nuestra base de datos. Es decir, el ID de ese registro aparecería acá en el apartado de External Reference. Y acá también, como les digo, hay muchas más posibilidades. Acá podemos decir, con estos dos parámetros, cuándo queremos que se venza ese link de pago. Entonces, decimos, bueno, si el cliente se pasó de eso, cerramos la transacción y creamos otra nueva que va a tener otro link de pago que se va a expirar más adelante. ¿Me entienden? Eso más que nada para tal vez mantener un control si no queremos dejar abierto eternamente a ese link de pago. Obviamente el link de pago no queda abierto siempre. Ese link de pago por defecto se cierra cuando se acredita el pago. Si no, permanece abierto. Si nosotros queremos que venza, entonces, podemos utilizar estos parámetros de acá. ¿Hay una consulta? ¿Qué tiempo de vencimiento tienen los links del botón de pago? ¿Perdón? Perdón, el tiempo de vencimiento. Normalmente es hasta que se acredite el pago. Normalmente. Obviamente no va a tener un periodo tan extendido. Es decir, normalmente, ¿qué va a ocurrir? Si el cliente se pasa de 3 meses de no pagar, ese link va a caducar normalmente porque si no, sería bastante costoso para Mercado Pago mantenerlo ahí activo en su base de datos. Pero normalmente no se cortaría, digamos, en el corto plazo de los 2, 3, 4 o una semana entera. Pero eso se puede definir acá también, es decir, darle una fecha desde cuándo se habilita hasta cuándo va a durar ese link de pago. ¿Alguna otra consulta? Mm. Entonces vamos a ir escribiendo nuestra petición HTTP en base a todo esto que leímos. Bien, lo básico de lo básico. Fíjense, aquí estamos empezando a armar nuestro nodo de HTTP. Entonces, ahí estaba la URL y ahora vamos a empezar a escribir el body. Esta parte de autenticación sí es importante. En la autenticación vamos a seleccionar credencial del tipo genérica y aquí vamos a seleccionar después en este apartado que se habilita, este que se llama Beater Out. Bien. Y acá, debajo donde dice Beater Out, ahora que se agregó cuando elegí la opción, voy a crear una nueva credencial. Y nos pide un token. Ese token, ese es justamente el token que vamos a tener en nuestra cuenta de vendedor de prueba. Es decir, en nuestra cuenta de vendedor, fíjense, esta es, ¿no? No, esta no es. En nuestra cuenta de vendedor de prueba, esta de acá, vamos a venirnos al apartado que dice producción y credenciales de producción. Y aquí nos va a mostrar el Access Token. Bien, este Access Token es el que nosotros necesitamos. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí donde dice Bearer Token. Eso más que nada por la autenticación que necesita Mercado Pago
¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije al principio que ese link, ese token de acceso, sirve para que la plata efectivamente nos llegue a nuestra cuenta. Es decir, cuando nosotros creamos un link de pago, se hace con este access token para decir, ah, este link de pago pertenece a tal cuenta, entonces la plata le tiene que llegar a tal cuenta. Y aquí le pueden cambiar el nombre también para, por si tienen varias claves, para no equivocarse, ¿no? Y ahí está creada mi credencial de bidder. Otra manera también sería, en vez de crear la credencial, la dejamos como none, podríamos enviar los headers, campo authorization, y value sería el access token, digamos, ¿no? Cualquiera de las dos sería válida. Sin embargo, esta del tipo genérica sirve bastante porque la podemos utilizar para otros flujos más adelante. Y en vez de crear o tener que copiar y pegar cada vez que queremos configurar ese access token. Bien. Esto sería la parte de autorización, es decir, la parte de autenticación de que efectivamente vamos a crear desde nuestra cuenta ese link de pago. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el body, que sería el cuerpo este de, del JSON para poder empezar a crear los links de pago. Fíjense, vamos a habilitar esto que dice send body. Aquí dice body content type, un JSON, pero nosotros vamos a tener que escribirlo a mano. Entonces, simplemente venimos hacia acá, dice specify body, en vez de using files below, vamos a usar using JSON. Y aquí nos habilita la opción de poder empezar a escribir. Adicionalmente, ahí hay un botoncito para poder agrandar la ventana aquí en esta esquina y poder empezar a escribir acá el JSON que necesitamos. En regla general, siempre los JSONs empiezan con llaves, abriendo y cerrando llaves. Entre medio de esas llaves empezamos a escribir el propio JSON. ¿Mm? Entonces, si nos fijamos en el ejemplo, nos decía que nosotros tenemos que tener los ítems. Entonces vamos a escribir clave ítems, todo eso entre comillas, ¿no? Dos puntos, y como acá abre corchete, porque es una lista, vamos a abrir corchete también. Abrimos, cerramos corchete, y en medio vamos a empezar a escribir lo que necesitamos. Este JSON de ejemplo nos dice que cada producto va a ser un objeto, es decir, porque tiene sus características. O sea que cada vez que nosotros queramos agregar un producto, vamos a tener que agregar un objeto. ¿De qué manera se hace? Simple. Abrimos de nuevo y cerramos llaves, pero dentro de la lista. Es decir, no hay no hay aquí afuera ni nada de eso, sino aquí dentro de esa lista. Y en medio vamos a ir escribiendo lo que necesitamos. Poder poner, por ejemplo, hacer un producto de prueba, dos productos de prueba. Entonces veamos qué nos pide. Título, que sería el nombre del producto. Title, dos puntitos, y entre comillas, el nombre del producto. Ahí está. Fíjense que tanto la clave como este valor lo estoy colocando dentro de las comillas. El siguiente parámetro que podría poner es una descripción. Es opcional. Cantidad. Como es un número, como es un número, entonces no hace falta ponerlo entre comillas. Entonces, fíjense, ¿cómo se llama la clave? Quantity, es decir, cantidad. Entonces, coloco una coma y debajo voy a escribir quantity, igual como muestra el ejemplo, dos puntos, por ejemplo, tres productos de este. Moneda, currency ID, pesos argentinos, ahí están, y precio unitario, ahí está. Y aquí le podemos poner, por ejemplo, que sean
5 pesos. Ahí está. Ojo, fíjense una cosa. En los objetos, ¿sí? Que son justamente lo que está encerrado entre los corchetes, perdón, las llaves, la última clave que nosotros colocamos, no ponemos al final una coma, porque eso va a terminar dando un error. Salvo ponemos coma solamente si va a haber abajo otra clave, como fue en el caso de estas 3 líneas de acá. Si no, si esta es la última, lo dejamos sin una coma al final. Y si queremos crear un segundo producto, vamos a hacer el mismo procedimiento. Solamente que lo vamos a hacer fuera de este objeto que hemos creado acá. Fíjense los corchetes bien, cómo me delimitan el primer objeto. Cuando se cierra este corchete, pongo una coma, le doy a Enter y abajo puedo crear otro objeto más. Voy a copiar, por ejemplo, este de acá, sin la coma, obviamente, y le voy a poner a esto, por ejemplo, producto 2. Este va a ser uno que valga 50 pesos. Bien, ahí está. Y ahí tengo mis dos productos. Ahí está. ¿Alguna consulta hasta acá? Puede ser que lo vean tedioso, eso sí. Justamente, si no están acostumbrados a escribir JSON, puede ser que lo vean medio tedioso. Van a ver que a medida que lo vayan construyendo, les van a agarrar a la práctica y justamente les va a resultar un poco más sencillito. Bien. Esta es la lista de ítems, es decir, es como nuestro carrito de compras. O el carrito de compras del cliente, si queremos hablar de manera apropiada. Este sería básicamente el carrito de compras del cliente. Y acá lo que vamos a hacer es agregar algunas otras claves. Por ejemplo, las back's URLs. Estas simplemente las voy a copiar. Y fíjense, esto no está dentro, si nosotros nos fijamos en la altura, no está dentro de esta lista de ítems. Es decir, no está dentro de los corchetes de la lista de ítems. Es decir, es como una clave por aparte. Entonces, aquí empieza corchete, aquí termina, voy a poner una coma y voy a colocar las back's URLs. Estas no sé si serán de verdad, estas URLs de acá. No, parece que no. Pero acá podemos ir poniendo distintos sitios web. Por ejemplo, la página de ITA. Si salió bien el pago, que nos lleve a ita.com.ar. Si salió mal el pago, que nos lleve, bueno, si está pendiente, que nos lleve a la plataforma. Y si falló, que nos lleve, no sé, a la página de Facebook. Ahí está. Ahí está. Y fíjense qué va a pasar. También vamos a colocar el external reference, que es importante. Como es una clave por aparte, salimos del objeto URLs, una coma al final, y debajo colocamos, a ver cómo se llamaba, external reference. Ahí está. Y podemos colocar una clave entre comillas, dice. O sea, podemos poner, por ejemplo, de momento, la clave 0. Ahí está. Ahí está editado el JSON. Eso sería todo lo que enviaríamos. Y fíjense que ahora cuando yo ejecute esto, nos va a pasar dos cosas.
Si está mal escrito o hay una clave que está mal escrita, entonces nos puede dar un error. Si se ejecuta correctamente y nos devuelve datos, entonces es que no hubo un error de escritura ni nada por el estilo, sino que sí se creó efectivamente el link de pago. ¿Mm? Fíjense que este link de pago yo lo creé a mano. ¿Sí? Esto más que nada para mostrarles de qué manera se construiría el JSON, cuáles serían estas claves, porque son importantes, qué significa cada una. Y fíjense que de salida me devolvió toda esta parte de acá. Todo eso es los datos del propio link de pago que se creó. La mayoría de estos son claves que hacen referencia de qué manera está creado el cliente. Aquí fíjense que están las back's URLs. Client ID sería básicamente en qué cuenta hicimos esa URL. Collector ID sería la cuenta que va a recibir la plata, es decir, la de nosotros. La hora a la que se creó. Fíjense que como no le puse fecha de expiración ni nada de eso, entonces esto me aparece como null, es decir, vacío. Y acá tengo una banderita que dice si puede expirar o no. También, ¿no? Tiene su ID, ya que esta transacción en el mercado pago, este sería el ID que ellos tienen en su base de datos, no la de nosotros, sino ellos, mercado pago. Y lo importante es esto, el init point. El init point es el link que nosotros le vamos a pasar al cliente, ¿sí? Entonces, con este link, lo que vamos a terminar haciendo es pasárselo al cliente para que él lo pueda pagar. Fíjense, aquí es donde entra ya la cuenta de prueba, la que es de comprador. Yo tengo este link de pago de acá, que es el init point. ¿Qué va a pasar? Voy a venir a mi flujo de el webhook, es decir, el que recibe los pagos, y lo voy a dejar ejecutando. Ahí está. Ahí está escuchando. ¿Qué va a pasar? Yo voy a venir a mi cuenta, ¿sí? A mi cuenta de comprador, que es esta justamente, la que tengo acá abierta en Chrome, y voy a pegar este link de pago acá. Y fíjense a dónde me llega. Me lleva a la parte de checkout, es decir, me dice cómo quiero pagar. Con alguna tarjeta de crédito, puedo pagar en efectivo, también en bocas de cobro externas, en efectivo. Tengo básicamente bastantes opciones de pago, ¿sí? Y fíjense que me dio la cantidad de cuánto tengo que pagar, es decir, acá fíjense que me llegó a Facebook justamente porque el pago falló, porque no lo pagué ni siquiera. Pero esta vez esto sigue abierto. Entonces, cuando yo acredite este pago, fíjense qué va a pasar. 65 es el total de los productos que yo tengo que abonar. Le doy a pagar. Acá dice, listo, tu pago ya se acreditó. Y fíjense que acá me llegó ya el webhook, como lo tenía activado de manera manual, me llegó el pago efectivamente. Y hay una cosa muy interesante, fíjense. Si yo veo el comprobante de pago del cliente, aquí abajito me dice número de transacción. Y fíjense que termina este en 883. Si venimos acá a nuestro N8N, donde está el webhook, fíjense que acá aparece el mismo ID, 883. ¿Ven? Entonces, con estos datos ya podemos empezar a trabajar para poder empezar justamente a guardarlos en nuestra propia base de datos. ¿Hay una consulta hasta acá? No hay profe, sí, entendiendo. Bien. ¿El resto?
Espero que ese silencio signifique sí. Ok. Bien. Hasta acá ya vamos creando pagos y vamos recibiéndolo. Obviamente simuladamente, es decir, manualmente hasta que terminemos de configurar todo esto y que sea automático, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es, ahora sí podemos armar nuestra base de datos, ya que tenemos información de las cosas que nos devuelve cada acción fundamental que hacemos, que es la de crear pago y la de recibir los pagos. Entonces, con esto ya podemos empezar a configurar. Hay una cosa interesante, fíjense. Aquí cuando yo recibo el pago, me llegan los datos, pero no es específicamente información del pago, es decir, es una información muy general. Fíjense que no me devuelve casi nada. Solamente me devuelve la acción, es decir, si el pago falló, se ha creado, etcétera, etcétera, y nos devuelve este ID, pero no nos devuelve más información del pago. Nosotros para poder consultar esa información de pago, vamos a tener que acceder desde una request HTTP, que sería la siguiente. Agregamos acá en recibir pagos el nodo HTTP request, solicitud GET, porque vamos a obtener información de un pago. Y en la documentación, fíjense, esto era para crear el link de pago. Ahora aquí en la parte de pagos, vamos a venir acá donde dice buscar en pagos. Y fíjense que, perdón, obtener pago. Y fíjense que me aparece que es una solicitud de tipo GET, como había yo puesto aquí en este nodo, y que tengo que hacerla hacia esta URL. Como es un GET, no tengo que armar un JSON en este caso. Y dice que solamente tengo que ponerle aquí al final, fíjense que aquí me dice al final, que le coloque el ID del pago que quiero obtener, que casualmente me llega acá, en Data ID. Lo mapeo simplemente. Ojo que aquí N8N lo que suele hacer a veces es ponerte un espacio, tiene que ir sin un espacio, sino para que esté todo junto, ahí les muestra la preview, digamos. Ejecutamos y me dice, oh, ha fallado la autorización, justamente porque no hemos configurado la autenticación. ¿Se acuerdan que acá en el nodo HTTP habíamos creado un bearer out? Entonces, ¿por qué lo creamos ahí? Porque ahora lo puedo reutilizar incluso, fíjense. Autenticación genérica, tipo de autenticación genérica, bearer, y fíjense que acá me aparece ya de la lista la que yo había configurado en el otro escenario. Si no apareciese, pero si la han creado en el otro escenario, deberían recargar la página para que se actualice, ¿no? Y ahora sí ejecutamos y fíjense que trae toda la información del pago, toda la información del pago. Ahí está. Y además de eso, fíjense que hay un campo que me trae que se llama status y dice aquí aprobado. ¿Eso qué quiere decir aprobado? Que se ha acreditado en nuestra cuenta La Plata. Aquí en la documentación, fíjense, aparecen los significados de los distintos parámetros. Ese que se llamaba status, si lo buscamos por acá, aquí está. Acá nos dice los distintos estados que puede tener un pago que se haya realizado. Por ejemplo, dice pendiente, dice el usuario no ha completado el proceso de pago. Aquí dice aprobado, el pago ha aprobado y ha sido acreditado en la cuenta. ¿Sí? Autorizado, el pago ha sido autorizado, pero no se ha capturado, es decir, no llegó a nuestra cuenta todavía. En proceso, es decir, está en revisión todavía. En mediación, capaz que el usuario, no sé, pidió un reembolso o no sé, algo. Cancelado, fue cancelado por alguna de las partes. Refunded, que sería reembolsado. O charged back, que sería, se realizó un contracargo a la tarjeta de crédito del comprador, ¿no? Es decir,
nos puede dar estos distintos estados que nos aparece acá, según la documentación. Entonces, con esto ya podemos empezar a crear nuestra propia base de datos directamente. Entonces, recapitulando, escenario generador de cupones, nodo HTTP para crear el pago, nodo que recibe, flujo que recibe los pagos, nodo webhook y nodo HTTP. El webhook recibe en tiempo real cuando se realiza un pago. HTTP obtiene la información del pago completo. ¿Y por qué nos sirve? Acuérdense que nosotros habíamos puesto en el body este del cupón que el external reference iba a ser 0. Y aquí cuando me llega el webhook no me aparece. Tengo que obtener la información del pago completa primero, que sería este nodo de acá. Y cuando la obtengo, fíjense que acá, casi al final, mm, 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 por acá está, aquí aparece el external reference, ¿m? Que nos va a servir para poder actualizar nuestra base de datos en tiempo real y poder ver si hay que cerrar o no una transacción. Bueno, ¿consultas? ¿Puede ampliar el HTTP, el mapeo? Ahora sí, gracias. No hay problema. Bien, ok, bien, bien, bien. Bueno, ahora sí. No sé si se les está haciendo pesada la clase o no, ¿no? Este, pero bueno, van a ver que es mucha información justamente porque es información sensible. O sea que la tenemos que tratar con cuidado para cuando se ponga en producción esto. Entonces, bien, hasta acá vamos bien. Hasta acá vamos bien. Ahí está. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestra base de datos como habíamos dicho. Fíjense, en Supabase, ¿sí? En Supabase, nosotros vamos a tener la siguiente situación. Estábamos creando la tabla de transacciones. Bueno, antes de crear cualquier tabla, habíamos visto que tanto la transacción, no la transacción en sí, pero el pago tenía distintos estatuses. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros con la lógica que estamos haciendo de la base de datos no necesariamente es la lógica que vamos a utilizar en N8N. ¿Por qué? Porque a medida que los datos vayan fluyendo en el flujo de trabajo, nosotros tendremos que trabajar con la base de datos para saber qué ha ocurrido con tal pago, por ejemplo. Entonces, debemos simular los estados también para saber qué ocurre. ¿Por qué? Si nosotros queremos asignar una transacción, un ID de transacción a esto, lo primero que vamos a tener que hacer es crear la transacción propiamente dicho, es decir, vamos a tener que poner acá en medio el nodo de Supabase que cree la transacción para obtener el ID cuando se cree el registro acá. De esa manera, se lo vamos a poder mapear como external reference. Bueno, este no es, ¿no? Este flujo de acá. De esa manera, cuando obtengamos ese ID, cuando se crea el registro, vamos a poder mapearlo acá en el external reference, en vez de tener que ponerlo a mano o estático, como ven ahí. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es proceder a crear ese registro antes. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros creamos el registro antes, si esto no se llega a crear, el registro aparecerá como creado de igual manera. Entonces, para llevar un control de eso y para que el flujo sea realmente fiable y robusto, entonces es conveniente crear estados para las transacciones para saber, bueno,
Aquí en medio se ha creado la transacción, aquí se crea el cupón de pago y en el siguiente nodo actualizamos esa base de datos diciendo, bueno, a esta transacción que hemos creado al principio le asignamos el estado de abierto. ¿Por qué? Porque ya se creó el cupón y se le asignó. Entonces, cuando hagamos eso, eso nos va a permitir que no queden registros inconclusos en la base de datos y que de esa manera sea robusta la base. Si no, lo que va a pasar es que va a quedar información vacía y eso no puede ocurrir porque va a llevar a que la base de datos sea inconsistente. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la base de datos vamos a tener que crear algunos statuses, es decir, algunos tipos de datos nuestros. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué estados puede tener una transacción? Puede ser pendiente de pago, confirmada y vencida, ¿verdad? Ojo, no es lo mismo la transacción que el pago propiamente dicho. Acuérdese que la transacción es la intención de hacer un movimiento entre el cliente y nosotros, mientras que el pago lo hace exclusivamente el cliente. Piénsenlo de la misma manera que les dije, es decir, no de la misma manera, piénsenlo de la siguiente manera. Nosotros teníamos la transacción, la tablita de transacción y el pago. ¿Quién decidía cuándo se cerraba la transacción? ¿Qué tabla decidía cuándo se cerraba? La tabla de pago, depende del estado del pago de la transacción, si va a estar cerrada o abierta. Exactamente. Según el estado del pago, la transacción se va a cerrar o abrir. Entonces, ¿cuáles serían los estados, los posibles estados de la transacción? Abierta, cerrada o creada. Bien, tres estados. Abierta, cerrada o creada. Abierta, cerrada, está bien. Esta de creada justamente nos sirve por lo que les decía. Es decir, si llegara a fallar algo, por ejemplo, el cupón de pago no se crea, entonces el siguiente nodo no se va a ejecutar. Por lo tanto, esto va a quedar como creado, pero no va a estar abierta ni cerrada, es decir, pasó algo en medio, pero por lo menos no dejé inconcluso un registro. Y ahora, ¿cuáles serían los posibles estados de los pagos? Eh, Puede ser concretado, sea acreditado, pendiente, rechazado, Bien, podemos decirle, por ejemplo, pendiente, me gustó. ¿Qué otro puede ser? acreditado, Acreditado, ok. ¿Qué otro? rechazado o no, no concretado, no sé. Rechazado, bien. ¿Y alguno más? Ahora yo les digo, ¿cuál de estos estados sería el que va a decidir si la transacción se cierra o no? O sea, el acreditado lo va a cerrar a la transacción. Exactamente. Esto va a producir que se cierre esta transacción de acá. Entonces, recién cuando nosotros recibimos el pago y vemos que está acreditado, recién ahí vamos a cerrar la transacción. ¿Y qué debería pasar si el pago es rechazado, por ejemplo? Podría quedar en creada o ¿Podría generar qué? una alerta o agregar un estado más en transacción de rechazado. Lo que podría hacer es volver a generar otro registro de pago. ¿Por qué? Porque la transacción todavía sigue abierta. Entonces,
Con la información ya misma que vamos a tener en esta tabla, van a ver que nosotros vamos a tener el ID del pago para saber, perdón, el ID de la transacción para saber a qué transacción pertenece. Entonces podríamos cerrar ese pago y volver a buscar ese que está, volver a crear uno nuevo que siga, que esté obviamente en el estado pendiente. O si nosotros fuéramos por el camino de decir, bueno, si no se concreta el pago, entonces la transacción se cierra y se tiene que crear una nueva. Y por lo tanto, un nuevo link de pago. Entonces, lo que debería pasar es que cuando se rechaza el pago, se crea, bueno, se cierra el pago justamente, se cierra la transacción primero, se crea una nueva con el estado abierta y el pago que se cree, subordinado a esa nueva transacción, va a estar en estado pendiente. Ese es otro camino para tomar. Eso se los digo más que nada porque para que no digan, no, el profesor es la palabra sagrada y tenemos que hacerle caso a sí, no. Se puede hacer de distintas maneras, ¿sí? Eso es lo que importa. A mí lo que me importa de acá no es que ustedes aprendan a hacerlo mecánicamente, sino que aprendan de qué manera lo pensamos para poder hacer la mejor automatización posible. ¿Mm? Entonces, vamos a tener que crear los estados, ¿bien? Antes de crear las tablas. Para eso, dentro de lo que es Postgres, las bases de datos Postgres, podemos crear nuestros propios tipos de datos. Es decir, además de los tipos de datos enteros, numéricos, de texto, booleanos o cualquier otro, podemos crear nuestros propios tipos de datos. Para hacerlo, dentro de nuestro proyecto, vamos a venir al apartado que dice Database. Bien. Y aquí fíjense que nos demuestra distintas opciones en este panel lateral. Vamos a seleccionar esta que se llama Enumerated Types o datos de tipo enumerado. Esto lo que nos permite es crear nuestros propios tipos de datos para poder asignarlos a una columna en específico. Entonces creamos los tipos de datos que son los de pagos y los de transacciones. Simplemente para crearlos le damos aquí a crear tipo, nombre, que sea, por ejemplo, estado, transacción, por ejemplo. Estado transacciones, por ejemplo. Le podemos poner una descripción opcionalmente si queremos ubicarnos mejor. Y aquí debajo fíjense que le puedo ir poniendo los valores. Para la transacción habíamos dicho tres. Era el estado creado o creada, abierta y cerrada. Bien. Y le damos a crear tipo. Fíjense que acá ya me aparecen el tipo de dato y los valores que pueda aceptar. Y vamos a crear otro. Creemos el de los pagos. Estados para pagos. Y eran, ¿cuáles eran? Acreditado, pendiente, rechazado, y no sé si había otro más. Bueno, con estos tres creo que ya es suficiente también. Bien, buenísimo. Entonces, creamos el tipo también con este botoncito, y fíjense que ahí ya están nuestros tipos de datos. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es crear las columnas. Vamos a a Table Editor para crear la tabla y empecemos creando la tabla de transacciones. Transacciones, ID va a tener sí o sí, eso es bueno. ¿Qué otro tipo de dato le vamos a poner? Otra columna que sea, por ejemplo, fijémonos qué nos daba. Cuando creamos el cupón de pago nos da un ID, fíjense, este ID de acá. Como es un ID, no le podemos poner ID así simple porque ya tenemos una columna que es la ID del registro. A este le podemos poner, por ejemplo, external ID, que sea de tipo, por ejemplo, texto. ¿Qué otra cosa sería necesario guardar? ¿Qué opinan? Hay que guardar el importe,
y también de quién proviene. Ojo que acá no tengo el total del importe, ¿no? Entonces, si no tengo el total del importe, ¿qué debería guardar? Podemos guardar el link de pago también, ¿no? Es decir, podemos guardar el cupón ahí, ahí está, de tipo texto. Y podríamos guardar, por ejemplo, también. Bueno, podemos guardar varias cosas, de hecho. Es decir, fíjense que yo completé algunos campos solamente. Podríamos guardar lo que es la fecha de expiración, si lo hubiéramos puesto. Podríamos haber guardado la fecha de expiración también. Y más que eso, creo que más nada. Así que bueno, vamos a dejar por el momento ahí. Ahí está, save. Ah, y nos faltó una columna que era el estado, ¿se acuerdan? Bueno, no pasa nada. Sí. Aquí lo que hacemos es editar la tabla. Aquí seleccionamos la tabla. Aquí hay tres puntitos. Edit Table. Agregamos una columna que sea estado. Y fíjense que en vez de seleccionar los tipos de datos de estos, si me voy abajo del todo, ahí aparecen mis tipos de datos que yo definí. Entonces voy a poner estado transacciones. Ahí está. Y le doy a Save. ¿Por qué es necesario definir estados de esta manera? Se preguntarán. ¿Por qué no escribirlo como texto? Bueno, esto es más que nada para poder mantener un estándar. Fíjense que si yo inserto un registro, fíjense que solamente me va a dejar colocar estos tipos de datos que yo dije. ¿Esto en qué me ayuda? Eso me va a ayudar en la consistencia. ¿Por qué? Porque no hace falta que yo tenga que escribir a mano las cosas porque puede ser que haya un error de tipeo o algo y eso va a provocar un error más tarde. Entonces, con esto establezco una convención para poder justamente escribir todo de la misma manera y que no haya errores más tarde, sino que ya voy a saber de qué manera está escrito el estatus y todo eso para que no me pueda equivocar por poner una letra de más, una de menos, un signo o algo parecido. Entonces, para eso sirven los tipos de datos, los enumerated. Normalmente nosotros los llamamos los enum, básicamente. Y vamos a crear otra tablita, la tablita de pagos. Y ojo, habíamos dicho que los pagos estaban relacionados con las transacciones. Entonces, ¿cómo sería esa relación? Tenemos que preguntarnos. Si yo tengo mi tabla de pagos y mi tabla de transacciones, voy a hacerlo más grande para que lo vean. Mi tabla de transacciones y mi tabla de pagos. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuántos pagos puede tener una transacción? ¿Uno o varios? Eh, el caso que estamos contemplando nosotros en relación uno a uno, o podría ser que se pueda hacer pagos parciales a una misma transacción. Acordate que los pagos van a tener un estado, entonces, si bien se puede hacer los pagos parciales también, lo que va a terminar pasando es que si vos tenés un pago rechazado, te puede llegar la notificación. Entonces, si vos aplicás la lógica de decir, bueno, pago rechazado, cierro el pago y creo otro, pero de la misma transacción, o simplemente, bueno, rechazas el pago, cierro la transacción y el pago y creo otra transacción que va a tener su correspondiente pago. Entonces va a ser una relación uno a uno. ¿Por qué uno a uno? Y porque cada pago va a estar asociado a una sola transacción. Pero una transacción puede tener varios intentos de pago o solamente uno. Y puede, va a tener uno porque si hay otro evento, podemos decir, rechaza este pago y se crea un nuevo pago, va a ir a una nueva transacción. Así, igual, así lo entendí, no, no sé si estoy, no lo estoy entendiendo del todo.
Puede ir por ese lado. ¿Qué es lo que ocurre? Como nosotros habíamos dicho que los pagos van a tener ciertos estados, por ejemplo, acreditado, este, aprobado era lo que decía Mercado Pago, pendiente o rechazado, o más todavía, lo que va a pasar es que, digamos, por ejemplo, nos llega un pago a través del webhook y ese pago justamente es rechazado. Ahí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de cerrar ese pago y crear otra instancia para que el cliente pueda pagarlo, pero manteniendo la misma transacción. ¿Por qué? Porque más tarde nos puede servir ese registro para saber por cuántos pagos, cuántos intentos de pago obtuvo el cliente, poder sacar estadísticas de eso. Es decir, es Bien. según el caso. Yo por lo menos, yo lo considero como una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Una transacción puede tener varios intentos de pago, Ah, bien. pero un pago pertenece a una transacción. Yo tomando eso en cuenta, si yo fuera mucho más determinístico y decir, bueno, me rechazaba el pago, listo. Cierro la transacción completa, por ende los pagos, el pago relacionado también, y creo una nueva y el nuevo link de pago se lo tengo que pasar al cliente. Es otra Ah, opción, no sé si sería la más conveniente, pues porque capaz que el cliente, no sé, no le gusta recibir tantos links de pago, no sé. Puede ser el caso, puede ser que sea tal vez más óptimo para algunos negocios, es decir, depende mucho del caso. bien. Según cómo armemos esto, vamos a tener que seguir la lógica esa para poder interactuar con la base de datos. No es que esté mal lo que usted plantea, tengo que decirle. Está bien, pero eso Lo hace haría, menos flexible. haría que nos replanteemos un poco de qué manera estructuramos el flujo. Porque eso va a impactar ahora cuando nosotros empecemos a hacer el flujo de trabajo y lo configuremos para ver qué pasa cuando el pago llega a tal punto para saber si tenemos que cerrar la transacción completa, si tenemos que abrirla, si tenemos que actualizarla, etcétera, etcétera. Es decir, no está Bien. mal, se puede utilizar, pero sería analizando el modelo que nosotros queremos usar, es decir, cómo sería, cómo queremos moldear nosotros la estructura de los pagos. Pero no está mal, es una opción también. Eh, claro, el método que plantea vos es más flexible, digamos, y más interactivo, o sea, optimiza más, o sea, con el cliente, como decimos, no necesita generar un nuevo link de pago con esto, puede usar el mismo link hasta que se haga aprobado, hasta que se acredite el pago. Claro, no sé si será lo más apropiado, como te digo. Las bases de datos, por lo general, cuando las construimos, según quién la construya, la hace de manera diferente, según cómo interpreta el problema que está resolviendo. Por eso es que no descarto tu opción porque puede ser perfectamente válida, ¿me entendés? Bien, Este, sí, incluso se puede descomponer más todavía. Si quisiéramos que fuera una relación uno a uno, podríamos hacer una tabla intermedia que fuera la que relacionara las transacciones con los pagos. Pero bueno, eso ya sería otro, un poquito más rebuscado. sí, Pero la idea de eso es esto, que esta base de datos sea escalable a futuro, es decir, ustedes pueden utilizar este mismo modelo y como está armado de esta manera lo pueden modificar a su gusto porque justamente es escalable. Entonces, si ustedes quisieran cambiar esto y decir, bueno, transacciones y pagos, solamente una transacción por pago, van a ver que no van a tener que hacer significativamente ningún cambio en las tablas. Simplemente tienen que replantear la lógica de cómo trabajan con ellas en el flujo de trabajo, que es lo que vamos a hacer por como vamos en la próxima clase, sí. Pero bien, digamos, la misma estructura va a servir para cualquier caso que queramos utilizarla prácticamente. Ok, bien, gracias. no hay problema, gracias. Ahora, para la tabla de pagos. Bueno, habíamos dicho que esto está relacionado. Si está relacionado, tenemos que usar lo que es la clave foránea, es decir, para relacionar estas tablas tenemos que decir, bueno, si el pago está relacionado con una transacción, entonces tenemos que tener un identificador que, para que sepamos que tal pago pertenece a una transacción. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense en la lógica. Si nosotros ponemos ese campo en la tabla de transacciones que haga referencia a la tabla de pagos, lo que va a pasar es que cada vez que nosotros creemos un pago,
vamos a tener que crear un nuevo registro en la tabla de transacciones. En cambio, si nosotros hacemos que esa relación esté como columna en la tabla de pagos y vaya a la tabla de transacciones, yo voy a tener un solo registro de transacción, pero yo puedo crear múltiples pagos para esa misma transacción. Por ejemplo, si se diera el caso ese en que el cliente paga por partes. Entonces, de esa manera, ustedes podrían ir creando varios pagos chiquititos, pero que pertenecen a una misma transacción. Y para saber si pertenecen a una transacción en particular, vamos a tener que colocar una clave foránea. Entonces, fíjense, lo que se hace es lo siguiente. La clave foránea es simplemente una referencia al ID de la de un registro de la otra tabla. Entonces, lo que hacemos es, si es una columna especial, digamos, entonces, si va a ser una referencia que va a contener un dato que existe en la otra tabla, el nombre de la columna, por lo general, lo que hacemos es poner el nombre de la tabla a la que hacemos referencia, es decir, transacciones, y lo ponemos de manera singular, es decir, en vez de poner transacciones, ponemos transacción. Y seguido eso de la palabra ID, guión bajo ID. Entonces eso hace referencia a una transacción. El tipo de dato tiene que corresponderse con el ID de la otra tabla. Es decir, si en la otra tabla el ID era de tipo entero, en esta columna el ID va a tener que ser también de tipo entero. Y vamos a crear la clave foránea acá. Fíjense que dice foreign keys. Vamos a crear la clave foránea. Añadimos clave foránea, seleccionar la tabla a referenciar, en este caso transacciones, y decimos que cuál columna va a referenciar a la otra. Es decir, de mi tabla pagos, mi columna transacción ID va a referenciar a la columna ID de transacciones. Y estas acciones de acá, bueno, lo voy a poner como cascada, porque si vamos haciendo pruebas voy borrando. Quiero que sea rápido y no tener que borrar un registro por otro, ¿no? Entonces, ahí le doy a Save y eso lo que hace es crear una clave foránea. Entonces, esto me asegura de que si creo un registro acá, ese registro va a tener que existir en la otra tabla. Entonces, ahí tengo mi clave foránea, fíjense que ya no me deja modificarla, y voy a añadir otra columna que va a ser la columna de status, estado. Que vamos a seleccionar el tipo de dato que habíamos creado nosotros también, el enum. Y con eso ya estamos. Ahí está. Entonces, fíjense qué interesante. Yo voy a crear un registro acá, insert row, con datos ficticios. Por ejemplo, esto y un estado, por ejemplo, crear. Y fíjense qué va a pasar. Si yo creo un registro en la tabla de pagos, me pide obligatoriamente el transaction ID, es decir, la referencia a un registro que esté creado ya en la otra tabla. Porque para que exista un registro acá, tiene que haber un registro en la tabla de transacciones. Porque un pago no puede existir si no hay una transacción previa a la que pertenece ese pago. Y fíjense que aquí tengo la opción de poder seleccionar el, la transacción específica, es decir, el registro específico de la otra tabla. Esto es lo que va a hacer por detrás el flujo de N8N, trabajar con esto para poder saber si un pago, por qué proceso está ya. Si el pago se generó, si la transacción se generó o no, si ya el pago se acreditó y por lo tanto se cerró la transacción, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, fíjense que nosotros ya hemos construido la estructura de cómo seguirían los datos. Va, no cómo seguirían, sino la estructura que va a permitirme saber en qué proceso está esa transacción de si me pagaron o no. Solo con esto ya va a ser suficiente para poder empezar a hacer el flujo de N8N de verdad. Es decir, hasta ahora solamente creamos el pago y recibimos la notificación y obtenemos la información de ese pago completo. Ahora sí vamos a poder empezar a decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando creemos el cupón? ¿Dónde guardo esa información? ¿Dónde voy a, dónde lo almaceno?
cuándo creo el pago, cuándo no, en qué situación me conviene crearlo o no. Y más adelante van a ver que lo vamos a poder sumar con un agente de inteligencia artificial para que empiece a interactuar con un cliente y que pueda generar por sí solo los cupones de pago para que empiece a hacer ventas por sí solo. ¿Bien? Es decir, esto solamente es una pequeña partecita que estamos creando para que después lo podamos implementar en un agente que realmente pueda vender. ¿Mm? Así que bueno, prefiero dejarlo por acá en la clase de hoy para no saturarlo más que nada. Creo que fue bastante pesadita la clase. Va, por lo menos lo sentí así yo. Sí. Pero por lo menos ya tenemos la base de datos. Así que bueno. No sé si hay alguna consulta. Además de todo, bueno, de todo el manejo de información que les di hoy, bueno, más allá de eso, si hay alguna información, va, consulta de algo que se quedaron pensando, algo parecido. Eh, Yo, profe, quería preguntarle si me puede recomendar algún video, algún instructivo como para el tema del Johnson. Del JSON, debería buscarlo. A ver, lo que puedo hacer es hacer un apunte para que ustedes lo tengan y les puedo conseguir algún que otro video para que ustedes lo vean, para ver cómo, para que puedan profundizar más en el tema de JSON. Capaz que eso sí les puede ayudar más que nada. Así que, Bueno, bien. profe, si lo pudiese compartir al grupo sería genial. Sí, no hay problema. Apenas lo tenga, se los comparto directamente. ¿Alguna otra consultita? Mm, no, parece que no. Así que bien. Entonces nos estaremos viendo el próximo miércoles, ¿sí? La grabación de la clase se las estaremos compartiendo en breve, ¿sí? Tengo que subir la clase ahora y con eso ya estaríamos, digamos. Se las voy a compartir porque hubo algunos problemitas técnicos con las cuentas del instituto hoy, bueno, qué sé yo. Pero se las voy a subir para que ustedes las tengan ya disponibles. Así que bueno, Bueno, gracias. si no hay alguna otra consulta, nos vemos recién ya el próximo miércoles. Si cualquier cosa, feliz fin de semana y nos estaremos viendo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.